Vamos a continuar con la unidad 3 y vamos a entrar en la parte de estructura de decisión. El alcance es solamente trabajar con estructuras de decisión que pueden ser sencillas, múltiples o anidadas. Una estructura de decisión está asociada a la pregunta siguiente: si algo sucede, si algo es cierto, entonces, y se ejecuta un conjunto de instrucciones; de lo contrario, se ejecuta otro conjunto de instrucciones. Esto no siempre tiene que ser en dos elementos, sí y de lo contrario, puede ser solo sí. Si tal cosa sucede, entonces se ejecuta una serie de instrucciones y luego se continúa el hilo del programa. En cualquier procedimiento que nosotros vayamos a ejecutar, se van a presentar los casos donde se debe seleccionar entre una o más alternativas. Todos los lenguajes de programación manejan esto mediante unas instrucciones de control que se conocen como control de secuencia. Entonces, ustedes ven en la figura que está en la mano izquierda que hay una flecha que entra a una condición, se evalúa esa condición y hay dos alternativas. Como les decía anteriormente, la parte que corresponde al procedimiento 2 puede ser vacía. Entonces, si la condición es cierta, se ejecuta el procedimiento 1. Eso en algunos lenguajes de computación, de programación, como C o Java, ese bloque se va a representar entre llaves. En otros, como Python, eso está asociado a lo que se llama la indentación. O sea, viene una secuencia por una columna en nuestro elemento de nuestro editor y se hace la pregunta y luego desplazamos a la derecha un conjunto de posiciones. El resto de instrucciones que corresponden a ese bloque tienen que estar exactamente alineadas en la misma columna. Una vez que se termina ese bloque, regresamos a la columna anterior, donde se estaba desarrollando el programa, y se continúa con su ejecución. Ustedes ven en la parte derecha un segmento de programa donde están los elementos. Vamos a ver con un poco más de detalle lo que es esa estructura del programa. Fíjense que la estructura de decisión comienza con la palabra if. Eso es una palabra reservada, o sea, que nosotros no podemos tener ninguna variable que se llame if. El if es solo utilizado como parte de una estructura de decisión, ¿no? Entonces está la palabra if, luego está la condición que estamos diciendo que es un valor lógico. Por lo tanto, puede ser una variable lógica o pueden ser operaciones aritméticas combinadas con operaciones de relación que me van a dar un valor cierto o falso. Si el valor es cierto, va a la parte entonces, que en Python no existe una palabra como tal que diga entonces, sino sabemos que si el valor de la expresión o el valor de la condición es cierta, vamos a ejecutar
ese conjunto o ese bloque de instrucciones que corresponde a la parte cierta y lo indicamos con dos puntos. Y condición, dos puntos. Y a la línea siguiente comenzamos, fíjense, desplazando las instrucciones a la derecha y colocamos una o más instrucciones que vayan a ser ejecutadas. Una vez que se ha terminado ese bloque, colocamos lo que corresponde a de lo contrario, que en este caso tenemos else, dos puntos, y luego en la siguiente línea, otra vez desplazamos, pero este bloque corresponde al else. Colocamos tantas instrucciones como sea necesario y al final regresamos a la ejecución normal del programa. Ese desplazamiento a la derecha se llama indentación y eso es lo que nos permite especificar en Python los bloques. Como estamos diciendo en la parte de estructura de decisión, hay una parte que corresponde a la condición y ese valor lógico puede ser o una variable lógica, una operación lógica o el resultado de operaciones de relación. En operaciones de relación vamos a tener relaciones entre dos operandos, pero un operando donde cada operando puede ser en realidad una operación aritmética, una o más operaciones aritméticas. Yo puedo decir A más B es menor que es el operador de relación, C por D. Como les decía, hay dos operaciones aritméticas y estoy relacionando entre esas operaciones aritméticas. Bueno, los operadores de relación son el igual, que se representa con dos signos iguales consecutivos, el distinto, diferente, que se representa con un signo de admiración igual, es como negando, no igual, el menor. Entonces, por ejemplo, ahí 8 es menor que 12, el resultado de esa operación va a ser cierto, true. O el mayor igual, que se representa con el signo mayor. Y en este caso, fíjense, estamos mezclando un valor numérico expresado de forma hexadecimal, 0xA, que corresponde al valor decimal 10. 10 es mayor que 7, el resultado debe ser true. El menor o igual, que se representa con el signo menor seguido del signo igual, o el mayor o igual, que se representa con el signo mayor igual. Fíjense que decir A es menor o igual que B es equivalente a decir B es mayor que A. Un ejemplo, vamos a verificar si un número es múltiplo de otro. Para ver en la parte derecha vemos en las primeras líneas que estamos declarando dos números, n1 igual a 72, n2 igual a 24, y vamos a ver si n1 es múltiplo de n2. Por lo tanto, una forma muy sencilla es utilizar el resto y hacemos n1 resto de n2 y comparamos si el resto es 0. Si el resto es 0, escribimos sí, es múltiplo, n1 es múltiplo de n2. Si no es múltiplo, lo indicamos diciendo n1 no es múltiplo de n2. O sea, if n1 resto n2
igual, 0, 2 puntos, el resultado de decir es cierto, y si no, el resultado es falso. O podemos trabajar con una longitud de una cadena para determinar si es vacía. Si la cadena es vacía, su longitud será 0. Por lo tanto, preguntamos, ¿la longitud de la cadena es igual a 0? ¿Y cómo sabemos, hallamos la longitud de cadena? Bueno, usando la función len para conocer el tamaño de la cadena. Y finalmente decimos si un número es par y menor que 5. Fíjense, aquí tenemos dos operaciones, dos relaciones. Preguntamos si número es resto es igual a 0, sabemos que es par, pero estamos aplicando ahora un operador lógico. Fíjense, el operador de relación me da un valor cierto o falso, y el otro, si el número es menor que 5, me va a dar cierto o falso. Por lo tanto, preguntamos si esto es cierto y es cierto, el resultado va a decir que es par y menor que 5. Dentro de Python tenemos otra posibilidad, es colocar una estructura de decisión que presente varias alternativas, y eso se logra con if, elif, y tantos elif como nosotros queramos hacer, hasta finalmente terminar con un else, que si lo ignoramos quiere decir que es vacío. Y el orden de ejecución de esa secuencia es, se evalúa primero la condición. Si la condición es cierta, se ejecuta el lado, esa expresión o ese conjunto de instrucciones, y se va al final. Si es falso, evaluamos la segunda condición, y así sucesivamente hasta llegar a la última, que es el else, que, como les decía antes, puede no existir, quiere decir que es vacío. En la parte derecha ustedes ven un ejemplo. Y finalmente están las selecciones anidadas. Esto quiere decir que evaluamos una condición. Si esa condición es cierta o falsa, dentro de esos bloques nosotros podemos evaluar una condición interna a ese bloque. Y aquí regresamos a lo que habíamos hablado antes de la indentación. Fíjense que se van a presentar dos niveles de indentación. En el caso del ejemplo, ustedes van a ver que tenemos un primer nivel de indentación que corresponde al if externo, y un segundo nivel de indentación que corresponde a los if internos. Si tuviésemos un tercer if, tendríamos un tercer nivel de indentación. Entonces ustedes tienen que estar muy conscientes, con mucho cuidado, los desplazamientos que van a utilizar. Siempre los mismos niveles de indentación tienen que estar en la misma columna. Bueno, esta parte de decisiones, de estructuras de decisión, es bastante útil, o es necesaria en cualquier programa, y vamos a continuar la semana entrante viendo lo que son las estructuras de repetición. Entonces hemos visto que en programación las tres estructuras son la estructura secuencial, la estructura de decisión, que la hemos visto, y luego vienen las estructuras de repetición. Con esos tres conjuntos, o con esos tres tipos de instrucciones, se resuelve cualquier algoritmo. Bueno, hasta la semana entrante.